Cordial saludo a los estudiantes del Diplomado de Entrenamiento Deportivo del Programa de Cultura Física y Deporte de la Universidad Inca de Colombia. Mucho gusto, Gelman Alexander Bermúdez Martínez, profesional en Ciencias del Deporte y la Educación Física, especialista en alta gerencia y desarrollo deportivo, y quien nos acompañará en este primer módulo de Fisiología del Ejercicio. El tema de esta ocasión va a ser la fisiología del músculo. Como objetivo tiene que ustedes empiecen a comprender esos componentes estructurales de nuestro músculo. Vamos a observar y que comprendan desde la macroestructura a la ultraestructura del músculo esquelético y empecemos a entender algunos factores asociados a la fatiga muscular. Buscamos que ustedes empiecen a utilizar adecuadamente estos principios de la fisiología contráctil del músculo a su quehacer profesional en el campo del deporte, la educación física o la recreación. Es importante que cuando entendemos esa fisiología contráctil del músculo, vamos aparte de entender nuestro cuerpo, a empezar a entender nuestro quehacer profesional, vamos a empezar a entender también a nuestro deportista, al cuerpo de nuestro deportista, el cual, al interpretarlo de la mejor manera, vamos a lograr ubicar e interpretar mejor los posibles ejercicios a realizar y asimismo entender cada vez mejor una buena planeación aplicada a estos deportistas. Es importante entender que nuestro cuerpo humano está complejamente desarrollado. Nuestro sistema nervioso es un complejo eléctrico bastante importante, bastante sofisticado. Siempre he promulgado que nuestro cuerpo humano es una máquina biológica perfecta y que se asemeja mucho con todos estos circuitos electrónicos de algunos componentes digitales, algunos componentes como computadoras, como ordenadores modernos, en el cual podemos hacer una semejanza como puede llegar toda esta conducción nerviosa a todos los rincones de nuestro cuerpo, inervando y así enviando una señal eléctrica con el fin de que se haga ese funcionamiento que deseamos. Podemos entender como la estructura del músculo, como ese tejido, como esa estructura, como ese tejido que tiene la posibilidad de contracción y extensión, posibilitando así un movimiento de alguna extremidad o algún componente corporal, no sin antes ser inervado con alguna señal eléctrica, entendiendo así como nosotros siendo dominadores de nuestros movimientos, teniendo una percepción corporal. Tenemos tres tipos de músculos. Tenemos el músculo cardíaco, que solo lo encontramos en nuestro corazón, cuya función principal es la de bombear sangre. Tenemos el músculo liso, cuya función principal es la vasoconstricción y vasodilatación, que es la que nos va a permitir, que es la que lo que vamos a encontrar en nuestros vasos sanguíneos. Y tenemos nuestro músculo esquelético, que es la que se encuentra unido a los huesos y es la que nos va a permitir nuestro movimiento corporal. Aquí vamos a empezar a entender la macroestructura del músculo, en donde vamos a iniciar con un tejido fibroso llamado tendón. Ese tendón está sujetado al hueso por medio del periósteo. Siguiendo su alargamiento y su alineación, vamos a encontrar ya el vientre muscular, que es esa zona media diametral de nuestro músculo, que va a estar recubierto por una fascia. La fascia es ese tejido, es ese recubrimiento, es esa lámina que se le llama epimicio, es una fascia, que es recubrimiento a ese vientre muscular. Y haciendo un corte transversal vamos a encontrar este agrupamiento de fibras llamado fascículo. Fascículo. Fascículo como agrupamiento de fibras musculares y que van a estar separadas entre sí por el perimicio. El perimicio como componente separador aislante de esos fascículos.
Ahora bien, dentro de esos fascículos vamos a encontrar las fibras musculares separadas entre sí por el endomisio. Es un juego de palabras que pues tenemos que irnos familiarizando a medida que vayamos avanzando. Y ya dentro de los fascículos entonces encontramos las fibras musculares recubierta por su sarcolema, recubrimiento de fibra muscular sarcolema, y dentro de esa fibra muscular encontramos las miofibrillas, separadas entre sí de su sarcoplasma. Como dato importante, las fibras musculares empiezan a fijarse desde el segundo trimestre de nuestro desarrollo fetal. Ese número de fibras, vamos a empezar, viene ya determinado y se desarrolla desde el segundo trimestre de nuestro desarrollo fetal. En el costado derecho tenemos un corte transversal del muslo derecho. Imagen real fotográfico de nuestro cuerpo humano. Aquí tenemos el consolidado de conceptos que acabamos de exponer. Periósteo, como tejido conectivo especializado que recubre todos los huesos. Tendón, ese tejido fibroso conjuntivo que une los músculos a los huesos. El epimicio, como ese recubrimiento o fascia de tejido conjuntivo fibroso que cubre cada uno de los 430 músculos voluntarios, la capa externa del músculo. El fascículo, como ese grupo de fibras musculares, pues las podemos encontrar de hasta 150 fibras musculares. Tenemos el perimicio, que es solamente esa capa de tejido conectivo que envuelve el fascículo. El endomicio, esa capa de tejido conjuntivo que envuelve cada fibra y se la separa entre ellas. Tenemos la fibra muscular, y ojo a este dato, cuyo diámetro varía entre 50 y 100 micras. 50 y 100 micras. Podemos hacer un símil para que comprendamos que es aproximadamente el diámetro de un cabello humano, esta fibra muscular. Tenemos el sarcolema, que es esa membrana que recubre cada fibra muscular, y el sarcoplasma es ese medio acuoso donde está nuestra fibra muscular. ¿Listos? Allí ese medio acuoso, ese sarcoplasma es donde podemos encontrar las proteínas de la contracción, las enzimas, los compuestos energéticos, los orgánulos celulares especializados y que van a colaborar para esa contracción muscular. Aquí podemos encontrar la composición química de nuestro músculo esquelético, en la cual 75% es por agua, ojo con el dato, 20% contiene proteínas y el 5% son sales inorgánicas, fosfatos de alta energía, urea, lactato, calcio, magnesio, fósforo, enzimas, como componentes colaboradores para esa fisiología contráctil muscular. Aquí vamos a entender cómo nuestro músculo está diseñado estructuralmente, está estructuralmente diseñado, sofisticado, de acuerdo a la situación que nosotros le pongamos. Vamos a ver cómo el suministro de sangre dinamiza entre algunos ejercicios dinámicos y algunos ejercicios de fuerza. Si bien es cierto, entendiendo que algunos ejercicios dinámicos como el correr, el andar, el montar bicicleta, hace que nuestro cuerpo esté en constante funcionamiento y hace que nuestro flujo sanguíneo esté fluctuante en nuestro músculo. Entendiendo como esos ejercicios dinámicos constantes en que va a haber una constante contracción y relajación de nuestro músculo. Cuando hay esa constante contracción y relajación del músculo, en la contracción va a haber una disminución del suministro de sangre y en la relajación pues va a haber una irrigación sanguínea, es decir, esa disminución y aumento del flujo sanguíneo
va a ser constante en esa contracción y relajación en esos ejercicios dinámicos. ¿Qué nos va a permitir eso? Que nuestros músculos colaboren con ese bombeo de sangre a nuestro corazón, no dejando solamente a nuestro corazón haciendo su esfuerzo solo, sino que entendiendo que le estamos solicitando ese esfuerzo físico, hace que también esa irrigación devuelva, suba y devuelva, irraiga y aumente. Y así va a permitir cada vez mejor un intercambio de nutrientes y gases, colaborando así con todos esos procesos de transferencia energética necesarias para mantener los ejercicios dinámicos. Ahora bien, pasando ya a un ejercicio de fuerza, como una contracción muscular isométrica, tomando como ejemplo una contracción muscular permanente, va a hacer que ese flujo sanguíneo disminuya. Al mantener usted un músculo totalmente contraído, va a hacer que ese flujo sanguíneo baje dentro del músculo. Es más, si se hace una contracción máxima muscular, ese flujo sanguíneo intramuscular casi que queda nula. ¿Qué va a permitir esto? Que los fosfágenos intramusculares actúen y va a permitir mejores reacciones glucolíticas anaeróbicas. Entonces, cada vez vamos entendiendo cómo nuestra fisiología del ejercicio permite colaborar con el requerimiento físico que le exijamos a nuestro cuerpo. Ahora bien, aquí en la imagen tenemos el corte transversal de una fibra muscular en el cual recordemos que está entre 50 y 100 micras, que es como el diámetro de un cabello. Aquí podemos encontrar que dentro de esa fibra muscular está una serie de componentes, el cual los vamos aquí a describir. Primero vamos a estar con unas miofibrillas. Unas miofibrillas, que es esa agrupación de miofilamentos. Esas miofibrillas, como su componente estructural, miofilamentos. Vamos a encontrar mitocondrias que nos van a colaborar con esa producción energética y vamos a encontrar este sistema especializado, el cual está compuesto por el retículo sarcoplasmático y los túbulos T, que son los que van a colaborar a hacer ese drenaje de calcio que irraiga nuestro sarcómero. Nuestro sarcómero, esto se le llama una tríada, ya que son dos vesículas de retículo sarcoplasmático por una de túbulo T, que es las que nos va a colaborar con la transmisión del potencial de acción. Cuando se genere ese potencial de acción, por acá, por esos orificios donde sale el calcio e irraiga, va a ser que inerve el calcio al sarcómero. Y así de esa manera se va a generar esa función contráctil del sarcómero. Ahora bien, aquí está mucho más detallada la composición del sarcómero, haciendo un detalle de cómo se compone un sarcómero. Vamos a encontrar dos protagonistas importantes en esa fisiología contráctil, que son la actina, miofilamento de la actina y miofilamento de la miosina. Miofilamento de la actina y miofilamento de la miosina. Estos miofilamentos están inervados entre sí, están entrelazados, superpuestos unos con otros de manera hexagonal, como lo podemos ver en esta imagen inferior, en donde en la parte central podemos encontrar la miosina y en la línea M vamos a encontrar su estructura hexagonal, donde vamos a encontrar varios puentes cruzados de miosina. Y la actina, que va a estar pegado a este componente de línea Z, denominada línea Z,
redondeando ese componente de miosina. Entonces, en la imagen, gráficamente podemos ver, se denomina la miosina como filamento grueso y la actina como filamento delgado. Entendiendo que el sarcómero, que es ese espacio entre línea Z y línea Z, en donde en la línea Z están las actinas y entre ellas las miosinas, constituye la unidad funcional de la célula muscular. Esta es la unidad funcional de la célula muscular. Aquí podemos ver algunos datos bastante interesantes, partiendo de que el pelo de cabello tiene el diámetro de 100 micras, la fibra muscular está entre 50 y 100 micras, un poco más delgada que el diámetro de un cabello. Podemos encontrar que una miofibrilla está en 1 micra y el sarcómero, que está compuesto por la actina y la actina con un diámetro de 50 angstrom y la miosina de 150 angstrom, entendiendo que un angstrom es 100 millonésimas de centímetro, comprendiendo lo que es la ultraestructura de nuestra fibra muscular. Siendo así que entre una fibra muscular de 50 a 100 micras podemos encontrar aproximadamente 4050 sarcómeros. Aproximadamente entre esos 4050 sarcómeros podemos encontrar 16 millardos de filamentos de miosina y 64 millardos de filamentos de actina. Aquí vamos a encontrar la teoría del filamento deslizante, en donde se propone que las fibras musculares ni se acortan, ni se adelgazan, no cambian su longitud, sino simplemente lo que hacen es que deslizan una sobre otra y cambia su distancia. Se acortan o se alargan, más no se modifica su tamaño. Aquí en la figura A podemos ver una situación de extensión en donde las dos líneas Z están bastante separadas. En la situación B, donde hay una contracción parcial, las líneas Z ya se están acercando un poco más, haciendo deslizamiento sobre la miosina. Y en la situación C hay una contracción total, donde en la línea Z se están totalmente agrupadas y los miofilamentos de actina están totalmente contraídos con los miofilamentos de miosina. Aquí tenemos algunas imágenes de nuestra estructura del músculo. Aquí tenemos músculo de la parte troncoescapular y del brazo, capa superficial. Vamos a encontrar que el pectoral mayor, fibras anteriores del deltoides, fibras laterales del deltoides. Aquí encontramos una capa más superficial, encontramos el pectoral menor. Aquí encontramos parte del troncoescapular del brazo, parte posterior. Vemos el músculo trapecio, vemos algunas fibras posteriores del deltoides. Vemos músculo dorsal ancho. Aquí vemos algunas imágenes de la estructura muscular de los músculos de la mano, el antebrazo. Aquí vemos tanto capa superficial como capa profunda de músculos de la extremidad inferior, cuádriceps femoral, vasto externo, vasto medial, vasto interno, músculo sartorio. Aquí vemos algunas imágenes de componentes de la rodilla, respectivo menisco, respectivos ligamentos cruzados anterior y posterior. Aquí vemos otra imagen de articulación de la rodilla en flexión, donde podemos ver el colateral, ligamento colateral interno. Vemos otras imágenes de corte transversales de la rodilla, cortes sagitales. Aquí vemos parte posterior de la pantorrilla, músculo gemelo, tendón de Aquiles. Aquí vamos a ver las bursas sinoviales del empeine. Estas imágenes que vemos aquí en negro
Ahí vamos a entender cómo son las bursas sinoviales. En el momento en que haya un buen calentamiento, ellas van a colaborar con el deslizamiento, facilitan el deslizamiento de los tendones. Aquí ya vamos a empezar a iniciar cómo es esa sinapsis muscular, empezando a comprender la anatomía de la estructura de una motoneurona. Aquí en la imagen vemos una motoneurona comprendida por su núcleo, por su cuerpo celular, por sus dendritas, como esas ramificaciones, el axón, el recubrimiento respectivo del axón como mielina, como aislante eléctrico, que nos va a permitir que sea ese impulso eléctrico sea más veloz y más nítido. Los nódulos de Ranvier, que es lo que van a colaborar en ese impulso nervioso, las telodendritas y los botones sinápticos, que son las terminaciones finales y las que van a irradiar ya a nuestro músculo. Aquí en esta imagen vamos a ver ya la unidad motora, entendiendo que el núcleo de nuestra motoneurona va a estar aquí, en nuestra médula espinal, como centro de control, salen sus respectivos axones por medio de los nervios, y aquí encontramos los botones sinápticos, haciendo inervación a fibras musculares. Es importante entender que estas motoneuronas hacen inervación por zonas. Es un complejo importante entender que en un músculo esquelético podemos tener inervados varias motoneuronas, hacen una inervación zonal, en donde en la imagen como ejemplo tenemos dos motoneuronas. Una motoneurona puede inervar ciertas fibras musculares de una zona del músculo, y la motoneurona número 2 puede inervar otras fibras musculares del mismo músculo. Aquí vemos el ejemplo solamente con dos motoneuronas. Así lo mismo lo podemos ver con muchos más grupos musculares y con mucho más motoneuronas, no inervando la misma zona, y puede inervar hasta diferentes músculos buscando mayor complejidad y mayor perfección del movimiento. Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos ver ciertas ramificaciones nerviosas. Aquí el músculo dorsal ancho, por ejemplo, podemos ver todas las terminaciones cómo inervan de diferente manera, viendo así como es una ramificación perfecta, llegando a inervar la mayor cantidad de fibras posibles. Aquí podemos ver la misma situación en el cuádriceps femoral, como esas terminaciones nerviosas vienen a inervar en ciertas zonas musculares, no siempre llegando a la misma zona muscular, sino inervando diferentes zonas, buscando una mejor complejidad. Aquí vemos una imagen microscópica en donde vemos el axón nervioso de nuestra célula, de nuestra motoneurona. Vemos aquí una placa motora, que es aquella inervación que se hace dentro de las fibras musculares. Vemos aquí una célula del músculo esquelético, entendiendo cómo inerva a diferentes puntos esas ramificaciones nerviosas. Aquí tenemos unos tipos de unidades motoras que podemos encontrar en nuestro cuerpo, y va en relación también al tipo de fibra que inerva. Tenemos unidades motoras que se le designan fatigables y rápidas, ya que su producción de fuerza es elevada, su velocidad de contracción es rápida y su resistencia a la fatiga es baja, e inerva tipos de fibras musculares tipo 2B, que son aquellos tipos de fibras que nos colaboran en una fuerza inmediata fuerte, pero en la cual hay una fatiga elevada de manera rápida. Tenemos unidades motoras resistentes a la fatiga y rápidas, su producción de fuerza es moderada, la velocidad de contracción es rápida, la resistencia a la fatiga es elevada, e inerva tipo de fibra 2A. Y tenemos unidades motoras lentas, que su producción de fuerza es baja, su velocidad de contracción es lenta, su resistencia a la fatiga es elevada, son fibras de tipo 1, que podemos encontrar en ejercicios de larga duración y poca intensidad de ejercicios aeróbicos. Aquí podemos ver un coeficiente de inervación, donde hacemos la comparación entre un dedo de la mano
al músculo gemelo de nuestra pantorrilla. Un dedo contiene 120 unidades motoras que controlan 41.000 fibras musculares. Ojo con el dato. 120 unidades motoras controlan 41.000 fibras musculares. Haciendo la división para sacar el coeficiente, nos da 340 fibras musculares por unidad motora. Mientras que en un músculo gemelo tenemos 580 unidades motoras que inervan 1.030.000 fibras musculares. Haciendo la división, el coeficiente es de 1.800 fibras por unidad motora. Entendiendo cada vez más cómo es especializado nuestro sistema osteomuscular, neuromuscular. Aquí ya vamos a empezar a entender cómo se hace esa unión neuromuscular. Se le denomina unión neuromuscular a esa zona donde inerva nuestro axón de nuestra motoneurona a la fibra muscular por medio de los botones terminales del axón presináptico. Aquí en la imagen podemos ver de manera gráfica cómo se hace esa inervación a esas fibras musculares. Si bien es cierto, hay una inervación, pero no hay un contacto pleno entre esos botones terminales presinápticos y la fibra muscular, lo que hace que haya ese aislamiento y ese sujetamiento nos colaboran las células de Schwann. Las células de Schwann como especializadas para colaborar en esa placa motora, en esa sinapsis nerviosa. Aquí ya vamos a encontrar un protagonista bastante importante, que es el acetilcolina como neurotransmisor, que va a colaborar con esa transformación eléctrica en química. En el momento en que se genera un potencial de acción, que es ese estímulo nervioso, cuando llega esa conducción eléctrica, se va a segregar esa acetilcolina y va a hacer contacto con estos receptores micóticos y van a permitir, cuando la acetilcolina se estimula contacto, va a permitir que el canal iónico abra y permite ese potencial de acción con el fin de que se genere esa transmisión eléctrica en química, se genere ese intercambio de transmisión eléctrica en química. Hay unos reguladores muy importantes, que es la acetilcolinesterasa, que degradan esa acetilcolina, permitiendo cada vez que ese potencial de acción sea más nítido, entendiendo así el principio del todo o nada, que nos indica que ese estímulo eléctrico tiene que ser lo suficientemente pleno para que se genere ese potencial de acción. La acetilcolinesterasa va a colaborar en que esos acetilcolina que queden en exceso o excedentes se eliminen, así volviendo más nítido ese impulso nervioso. Aquí vamos a encontrar un paso a paso muy interesante de cómo se genera esa potencial de acción. Aquí vemos el axón terminal de nuestra motoneurona, cómo segrega acetilcolina por nuestras vesículas y van a recibirlas, esos canales iónicos, y va a generar ese potencial de acción. Entonces se presenta la número 2, en la acción número 2, en donde ese potencial de acción va a ir transmitido por nuestros túbulos T, que va a estimular al retículo sarcoplasmático. Ese potencial de acción va a llegar y va a estimular nuestro retículo sarcoplasmático, donde va a segregar el calcio. Ese calcio como protagonista importante para estimular la fisiología contráctil de nuestros miofibrillas musculares. Antes de entender cómo el calcio actúa sobre nuestros miofilamentos,
vamos a entender cómo están compuestos nuestros miofilamentos dentro de nuestro sarcómero. Aquí tenemos el filamento grueso de miosina, en donde está compuesto por su zona denominada por cola y la cabeza de miosinas con su respectiva cabeza de cadena pesada y cabeza de cadena ligera, que las que van a colaborar, tienen bastante afinidad con el ATP. Esas cabezas de miosina tienen bastante afinidad con el ATP, que les va a ayudar a que se mantengan en su posición. Y aquí en la parte inferior tenemos la estructura de la actina, como segundo miofilamento importante en ese sarcómero, y es que esta actina es la que va a regular, por medio de sus dos componentes, la troponina y la tropomiosina, van a regular, son los que van a regular esa apertura del punto de acción con la miosina. Es importante volver a recordar que para que esos dos miofilamentos actúen, la tríada compuesta por el retículo sarcoplasmático y los túbulos T son los que van a segregar ese calcio cuando se genere ese potencial de acción. En el momento en que el retículo sarcoplasmático genere ese calcio, va a activar, va a activar a la troponina. Cuando está esa presencia de calcio, cuando ese retículo sarcoplasmático suelta el calcio, activa la troponina. ¿Qué va a hacer esta troponina? Va a hacer que se mueva la tropomiosina, que es una línea que cubre los puntos de acción de la actina, que se encuentra de forma helicoidal su estructura. Entonces, el calcio llega, actúa sobre la troponina, mueve la tropomiosina y deja los puntos de acción de la actina descubiertos, y las cabezas de miosina hacen el contacto y permiten ese golpe de acción, ese golpe de movimiento. Aquí en esta gráfica volvemos a ver la acción del calcio, actúa sobre la troponina, que está de color verde. Cuando la troponina se estimula por ese calcio segregado por retículo sarcoplasmático, hace que la tropomiosina se mueva y permite esos puntos amarillos quedar descubiertos, que son los puntos de acción que hablo de la actina. Cuando justamente sucede eso, el ATP rompe su último fosfato, generando la energía suficiente para que la cabeza de miosina suba y haga ese punto de contacto con el punto de acción, la zona de acción de la actina. Este ejercicio que acabamos de hacer, que acabamos de explicar, es la funcionamiento específico contráctil de los miofilamentos. Es importante entender que esto se genera en una alza de calcio, que es la que segrega nuestro retículo sarcoplasmático. Aquí podemos encontrar los pasos uno a uno de esa fisiología contráctil. En el paso 1 se genera el potencial de acción, haciendo un repaso de la fisiología contráctil del músculo. Paso 1, genera el potencial de acción, libera calcio. Paso 2, el calcio liberado se une a la troponina y deja expuestos los sitios de acción de para que la miosina une a la actina. El paso 3, 4 y 5 habla cuando la cabeza de miosina ya hace el golpe de acción con la actina y se genera la contracción. El paso 6
es cuando el ATP vuelve y permite que la miosina vuelva a su lugar. Paso 7 es cuando el calcio ya retorna al retículo sarcoplasmático y vuelve la relajación. Aquí tenemos la secuencia de acontecimientos en esa excitación-contracción del músculo. Y aquí vamos a empezar a entender la fatiga neuromuscular. La fatiga neuromuscular se nos puede dar en tres alturas diferentes, en tres momentos diferentes, que es el sistema nervioso central, entendiendo que si no hay una orden de nuestro sistema nervioso central, pues no se va a generar ese estímulo. Vamos a entender que una fatiga muscular, si en algún momento de nuestro sistema nervioso periférico también hay un corte de información, no se va a generar esa contracción muscular. Vamos a ver si en la unión neuromuscular también puede haber una fatiga neuromuscular, partiendo del hecho de que de pronto haya alguna falla en esa neurotransmisión eléctrica química, como puede ser alguna enfermedad como la esclerosis múltiple, que es donde cuando nuestro sistema inmunológico ataca la mielina y se pierde ese impulso nervioso, o en la misma fibra muscular, donde no se genere esos sustratos o no se segregue ese calcio suficiente para que haya esa contracción de miofilamentos. Entonces podemos encontrar que esa fatiga neuromuscular la podemos ver en estas cuatro alturas de la conducción nerviosa, y eso es lo que va a permitir el descenso de esa tensión muscular. Ahora, hay unos factores asociados que permita que esta fatiga se presente. El primer factor asociado, que es esa factura muscular, es cuando hay una reducción significativa del glucógeno muscular. Es cuando ya no hay ese sustrato suficiente para que se genere esa contracción. Lo podemos entender como glucosa sanguínea o glucógeno almacenado como azúcar importante. También lo podemos entender como esa fatiga de la unión neuromuscular, que es cuando ese potencial de acción no se genera, no puede pasar al sarcolema, no se genera ese potencial de acción suficiente, el principio del todo o nada. O esa fatiga muscular también se puede dar cuando hay un ejercicio máximo de poca duración y ya hay una baja insuficiente de esos hidrógenos, de esa fosforilación oxidativa que se puede dar en alguna contracción intensa, que ya no se puede hacer ese mecanismo de los fosfágenos intramusculares, cuando ya se agote, cuando ya hay una contracción bastante intensa por bastante tiempo, ya se va a agotar los fosfágenos intramusculares y ahí va a haber el descenso. Entonces podemos entender esos tres como factores asociados a la fatiga muscular. Repito, reducción significativa del glucógeno muscular, agotamiento de los fosfágenos intramusculares de alta energía en esos ejercicios máximos de poca duración, o que no haya esa potencial de acción para que se genere esa transmisión eléctrica en química. Entonces podemos entender cómo nuestro cuerpo humano, nuestro sistema muscular, transforma esa energía eléctrica en química y esa energía química en mecánica. Y de esa manera podemos comprender cada vez más esa fisiología contráctil del músculo. Si bien es cierto, se evidencian bastantes conceptos, bastantes procesos químicos, pero con el estudio y la lectura que usted logren hacer a estos complementos bibliográficos o los complementos que puedan realizar de estudio, pues lo pueden complementar, invitándolos a que continúen sus estudios y puedan complementar aún más y ahondar esto más adelante. Recuerden, soy el docente Gelman Bermúdez del programa de Cultura Física y Deporte de la Universidad Inca de Colombia. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego.